Hola chicos, bienvenidos a Pensum. Estamos en la unidad 7, soluciones, ejercicios de nivel básico. Vamos a leer la pregunta número 21. Una sustancia contiene componentes diferenciables y no tiene el mismo aspecto ni propiedades en cualquier porción que se considere. Bien, al ser diferenciables y no tener el mismo aspecto debe ser una mezcla heterogénea, porque si fuera homogénea no podríamos diferenciar sus componentes. Por ende, la opción correcta es la opción D. Vamos con el 22. No se puede descomponer en sustancias más simples por medios físicos o químicos. Por ende, debe ser un átomo o debe ser un elemento. Número 23. Una sustancia tiene composición variable y está formada por dos o más sustancias puras. Esta sustancia es un... Bien, al tener composición variable, tiene que ser una mezcla heterogénea. Pregunta número 24. Una sustancia tiene composición fija y está formada por dos o más sustancias puras, o sea que no es ni un átomo ni un elemento, y al ser la composición fija tiene que ser una mezcla homogénea. 25. Una materia que tiene igual aspecto y propiedades en cualquier porción que se considere es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque tiene el mismo aspecto. 26. Para separar una mezcla de líquidos se puede emplear destilación, evaporación, decantación o todas las anteriores. Se pueden emplear todas las anteriores, puesto que no me especifica si los líquidos son miscibles o inmiscibles. Por ejemplo, en el caso de agua y aceite podemos usar decantación, porque esos líquidos no se mezclan. En el caso de agua y alcohol, que no podemos distinguirlos, no podríamos usar decantación, pero podríamos usar destilación o evaporación. ¿Cuál es la diferencia? En la evaporación no queremos recuperar uno de los componentes. El líquido más volátil evaporaría primero y lo perderíamos porque el recipiente estaría abierto. En la destilación sí queremos recuperar todos los líquidos presentes. Por lo tanto, las tres técnicas sirven para separar líquidos. Vamos con la pregunta número 27. Para recuperar cada uno de los líquidos de una mezcla homogénea se puede emplear, acá vamos a hablar de eso, es destilación. Pregunta número 28. Para separar sólidos de distintos tamaños se emplea. Opción A, destilación, no, porque es para separar líquidos. B, imantación, es cuando en los sólidos hay metales que son atraídos por el imán. Cromatografía o tamizado. En la cromatografía debe haber líquidos y normalmente los sólidos que están disueltos en ellos son pulverizados. Tamizado, que es como un sistema de coladores. Entonces debe ser la opción D, tamizado. 29. Al fundir carbono con hierro se obtiene una mezcla homogénea cristalina. No, porque no es cristalina, una mezcla heterogénea grosera, carbonato de hierro o una aleación. Bueno, al fundir un metal y el carbono vamos a obtener una aleación. 30. En una de las siguientes alternativas hay una molécula, un elemento y una aleación respectivamente. Veamos, bicarbonato de sodio es una molécula, acero es una aleación, hierro es un elemento, pero nos dicen respectivamente y esta opción los tiene desordenados. B, agua de mar no es una molécula, es una mezcla porque tiene agua y tiene sales. Opción C, agua destilada, esa sí es una molécula. Oxígeno molecular es otra molécula, entonces no sirve. Vamos con la opción D, azúcar, si es una molécula. Sodio es un elemento, es un átomo. Y acero es una aleación, es la opción D. Vamos con la siguiente pregunta, número 31. En una de las siguientes alternativas hay un elemento, una molécula y una mezcla. Aquí no me dicen respectivamente. Entonces veamos, opción A, bicarbonato de sodio sería una molécula. Sulfuro es un ion, queda descartado. B, agua de mar es una mezcla. Óxido ferroso es una molécula y potasio es un elemento. Me gusta la opción B. Veamos la opción C. Agua destilada es una molécula, oxígeno molecular es otra molécula, queda descartada. D, azúcar sería una molécula, sodio y litio ambos son elementos. Por ende, la opción correcta debe ser la opción B.
aunque esta vez está desordenado, pero la pregunta no decía respectivamente. Vamos ahora con la pregunta número 32. En una de las siguientes opciones hay únicamente propiedades no características. Entonces, opción A, coeficiente de solubilidad, no, ya habíamos visto que esa es una propiedad característica. B, densidad, también es una propiedad característica. C, color, volumen y temperatura. Efectivamente, el color no me permite saber qué tipo de material es, igual el volumen que ocupan y la temperatura a la que se encuentra. En la opción D tenemos densidad, que sí es una propiedad característica, por ende la opción correcta es la C. Pregunta número 33. Dado el siguiente gráfico, a 30 grados centígrados, la sustancia más soluble en agua es, bien, nos ubicamos en 30 grados centígrados y subimos a ver cuál es la curva que está más alta. La que es más alta es la que tiene mayor solubilidad. Podemos ver que es el nitrato de sodio, sería la opción C. Vamos con la pregunta número 34. Dado el siguiente gráfico de solubilidades expresadas en gramos de soluto por cada 100 mililitros de solvente, se cumple que cuando se enfría 200 mililitros de solución desde 50 grados centígrados hasta 40 grados centígrados y tenemos las opciones. Debemos estar pendientes de que aquí nos dan los datos por cada 100 mililitros de solvente, nos lo piden para 200, por ende el resultado debe ser duplicado. Bien, vamos a ampliar un poco el gráfico. La opción A dice precipitan 35 gramos de NaCl. Ubicamos la curva del NaCl a 40 y a 50 grados centígrados. Vemos que es prácticamente una constante, por lo tanto no precipita en ese rango de temperaturas. La opción A quedaría descartada. Vamos con la opción B. Precipitan 25 gramos de KNO3 del nitrato de potasio. Nos ubicamos en la curva del nitrato de potasio, que sería esta. Y a 50 grados centígrados, a 40 grados centígrados, vamos a leer cuál es la solubilidad aproximada. Bien, entonces vemos 20, 40, 60, 80. En 50 grados centígrados aproximadamente 80, un poco menor que 80. Y en 40 grados centígrados aparenta ser 55 aproximadamente. Entonces, si precipitan 80 menos 55, que son valores aproximados, debería darnos 25 gramos de soluto. Pero debemos recordar que esto estaba para 100 gramos del solvente y nos lo están pidiendo para 200. Por ende, si tuviésemos 200 gramos de solvente, deberíamos tener el doble de soluto, no puede ser la opción B. En la C tenemos el mismo KNO3, pero esta vez sí tenemos los 50 gramos, esta opción sí es válida. Y vamos a leer la opción D, porque recuerden que estamos trabajando con números aproximados. Entonces, en la opción D dice precipitan 170 gramos de KI. Vamos a ubicarnos en el ioduro de potasio. A 50 grados centígrados tenemos aproximadamente 170 y a 40 grados centígrados tenemos aproximadamente 160. Por ende precipitarían 10 gramos por cada 100 gramos de solvente y esta opción quedaría descartada. La opción correcta es la opción C. Pregunta número 35. Un compuesto que tiene presente una zona polar y una apolar se denomina anfipático. Vamos a aprendernos ese nombre. 36. El aceite se disuelve con facilidad en... Bien, el aceite es un compuesto apolar, como la gasolina, el petróleo en general, es apolar. Los compuestos apolares se disuelven en solventes apolares. Opción A, agua salada, no. El agua salada tiene sales y todas las sales son polares. Además de que el agua de por sí es un compuesto polar, por ende la opción B también queda descartada. Jabón líquido, el jabón tiene una parte polar y una parte apolar. Y alcohol, todos los alcoholes tienen el grupo oxidrilo, forman puentes de hidrógeno, son compuestos también polares. Por ende la opción sería la opción C. 37. El agua de mar disuelve fácilmente. Opción A, petróleo. No, el petróleo es apolar y el agua de mar es polar. De hecho, cuando vemos una mancha de petróleo, un derrame petrolero en agua de mar, vemos que queda flotando, no se disuelve en el agua. Opción B, jabón. El jabón debe tener una parte polar y una parte apolar. Sin embargo, su parte polar es débil,
por lo que no se disuelve con facilidad en agua de mar que está muy polarizada. Aceite de motor, ya tenemos en que es un compuesto orgánico y los compuestos orgánicos son apolares, por ende no se disuelve en agua de mar. Y opción de sales, las sales al entrar en contacto con el agua forman iones, son muy solubles en agua. Bien, vamos ahora con la pregunta número 38. Para limpiar los residuos grasos de un sartén usado para frituras, se debe emplear un detergente que sea. Como las grasas son apolares, el detergente debe tener una parte apolar, pero debe tener también una parte polar para que luego pueda disolverse en agua, porque si no quedaría el detergente junto con la grasa en el sartén. Por ende necesitamos un detergente que sea polar y apolar. Vamos ahora con la pregunta número 39. La molaridad de una solución de hidróxido de calcio al 20% masa volumen es. Podemos usar la fórmula de molaridad que relaciona la molaridad con el porcentaje masa-volumen, que sería porcentaje masa-volumen por 10 entre el peso molecular del soluto. Entonces vamos a calcular la masa molar del hidróxido de calcio. Cada átomo de calcio tiene una masa de 40, 40 por 1 daría 40. El oxígeno sería 16 por 2 porque tenemos 2 átomos de oxígeno es 32. Y el hidrógeno sería 1 por 2, 2. Esta suma nos estaría dando 74 gramos sobre mol. Al sustituir, el porcentaje masa-volumen es 20 por el 10 que tenemos en el numerador es 200 entre 74. Y esta división debe darnos 2 y algo, por ende debe ser la opción A, 2,7. Otra opción que podríamos seguir es interpretar qué significa 20% masa-volumen. Podemos decir que tenemos 20 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Entonces podríamos usar la fórmula de molaridad que dice que molaridad es moles de soluto entre volumen en litros de la solución. Esos 100 mililitros los llevaríamos a litros dividiéndolos entre 1000 y con la masa que teníamos del soluto, al dividirla entre la masa molar, obtendríamos los moles. Y también podríamos usar esa fórmula de molaridad. Bien, vamos ahora con la pregunta número 40. 0,2 molal, que es moles de soluto entre kilogramos de solvente, significa que se disolvió, opción A, 0,2 moles de soluto en 0,2 kilogramos de solución. No, el denominador se lee 1, salvo que sea un porcentaje. Entonces deberían ser 0,2 moles de soluto en 1 kilogramo de solvente. Esa es la opción C. Vamos con la pregunta número 41. 20% masa volumen significa, precisamente acabamos de hablar de eso en el problema número 39, significa que 20 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Esa sería la opción C. Pregunta número 42. En una solución 2 normal se tiene disuelto. Bien, la fórmula de normalidad son equivalentes de soluto entre volumen en litros de la solución. 2 normal significaría 2 equivalentes de soluto en 1 litro de solución. Y eso lo dice la opción D. Vamos ahora con la pregunta número 43. ¿Qué volumen en litros de hidróxido de aluminio 0,25 molar se debe hacer reaccionar con 2 moles de ácido sulfúrico? Podemos plantear la reacción e irnos por estequiometría, o podríamos usar la fórmula de neutralización. En la neutralización sabemos que los equivalentes del ácido deben ser iguales a los equivalentes de la base, que equivalentes del ácido son normalidad del ácido por volumen del ácido y que los equivalentes de la base son normalidad de la base por volumen de la base. Y ahí tenemos varias relaciones de neutralización. Vamos a ver cuál de ellas nos conviene usar. También tenemos que normalidad es alfa por la molaridad y que equivalentes es igual a alfa por los moles tanto en ácido como en base. Entonces veamos, ¿qué volumen en litros de hidróxido de aluminio? Entonces lo que nos están pidiendo es el volumen de la base, que es el hidróxido de aluminio. Por ende su alfa vale 3. 0,25 molar. Nos están dando la molaridad de la base, por ende podemos calcular su normalidad. Debe hacerse reaccionar con 2 moles de ácido sulfúrico.
al darnos los moles podemos hallar los equivalentes del ácido sulfúrico. H2SO4, por ende su alfa vale 2. Entonces la ecuación que nos conviene usar es equivalentes del ácido es igual a normalidad de la base por volumen de la base, siendo el volumen de la base nuestra incógnita. Entonces vamos a empezar a sustituir. Equivalentes del ácido serían el alfa del ácido, que es 2, por los moles del ácido que nos dicen que son 2. Vamos a pasar dividiendo la normalidad de la base, que sería alfa de la base, que es 3, por la molaridad de la base, que es 0,25, la voy a trabajar como un cuarto. Entonces nos quedaría 4 entre 3 cuartos. Por doble C, esto daría 16 tercios, que sería 5,33. Opción A. Vamos ahora con la pregunta número 44. En la reacción anterior, ¿qué volumen de ácido 0,3 molar? Bien, al darnos la molaridad podemos hallar la normalidad, neutraliza 20 mililitros de base 0,4 molar. Aquí usaríamos la fórmula tradicional, normalidad del ácido por volumen del ácido es igual a la normalidad de la base por volumen de la base. Y la pregunta es volumen del ácido. Bien, entonces, el volumen del ácido va a ser igual a la normalidad de la base, que es igual al alfa de la base, que es 3, por la molaridad de la base, que es 0,4, multiplicado por el volumen de la base, que es 20, dividido entre la normalidad del ácido, que sería el alfa del ácido, que es 2, por la molaridad del ácido, que es 0,3. Vamos a simplificar, podemos correr estas comas un espacio cada una, podemos simplificar este 3 con este 3, 4 entre 2 daría 2 y quedaría 2 por 20, que es 40. Opción A. Vamos ahora con la pregunta número 45. La concentración en peso de una solución de 20 gramos de hidróxido de sodio y 80 cc de agua es, bien, porcentaje en masa sería gramos del soluto, que nos están diciendo que es 20, entre gramos de la solución. Recordemos que para el agua cc es lo mismo que gramos, son equivalentes, entonces la solución sería 20 del soluto más 80 del solvente, 100. Multiplicado por el 100 para llevar a porcentaje, se simplifican los 100 y nos estaría dando 20. Opción C. Vamos ahora con la pregunta número 46. La densidad de 25 mililitros de solución de hidróxido de sodio que pesa 20 gramos es, bien, densidad es masa sobre volumen, por ende sería 20 entre 25. Si simplificamos entre 5 quedaría 4 quintos, lo cual sería 0,8. Opción A. Vamos con la pregunta número 47. Al mezclar 45 gramos de solución del ácido clorhídrico al 20% en peso con 35 gramos de otra solución al 12% en peso, se obtiene una concentración de... Vamos a ver si lo podemos lograr por descarte, si no usamos la fórmula de mezcla. Tenemos una solución al 20% y tenemos otra al 12%. Al mezclarlas, la concentración debe ser un valor intermedio entre 12 y 20. Por ende, quedan descartadas las opciones A, C y D, siendo la opción correcta la opción B. Vamos ahora con la pregunta número 48. La molaridad de una solución de densidad 1,5 gramos sobre cc al 15% en peso que contiene disuelto cloruro de aluminio en cantidad suficiente es, bien, la fórmula de molaridad que nos conviene usar es porcentaje en peso por densidad por 10 entre el peso molecular del soluto. Vamos a determinar el peso molecular del cloruro de aluminio. Cada átomo de aluminio sería 27, por 1 sería 27, el cloro es 35,5, por 3 daría 106,5, sumamos y obtenemos 133,5 gramos sobre mol. Sustituimos en la fórmula de molaridad, el porcentaje es 15, la densidad es 1,5 por 10 entre 133,5. Corremos la coma aprovechando este 0 y nos queda 15 por 15, que sería 225 entre 133,5. Si nos damos cuenta, esa división no llega a 2 porque el doble de 133 sería 266. Por ende debe ser 1 y pico, la única opción que tiene 1 y pico es la opción C. Vamos ahora con la pregunta número 49.
La concentración de 500 mililitros de cierto ácido que neutraliza 300 mililitros de base 0,5 normales es la fórmula tradicional. Normalidad del ácido por volumen del ácido es igual a normalidad de la base por volumen de la base. Entonces nos están pidiendo la normalidad del ácido. La normalidad de la base es 0,5, el volumen de la base es 300 y el volumen del ácido que pasa dividiendo sería 500. Puedo correr esta coma un espacio usando este 0. Puedo correr el 0 del numerador con 1 del denominador y puedo simplificar 5 entre 5 da 1, 50 entre 5, 10, quedaría 3 entre 10, que sería 0,3, la opción A. Vamos ahora con la pregunta número 50. La cantidad de solución 0,2 molar que se requiere para preparar 100 mililitros de una solución del mismo soluto 0,5 molares. Bien, podemos usar la fórmula de la dilución, concentración de la concentrada por volumen de la concentrada es igual a concentración de la diluida por volumen de la diluida. O podemos hacer una regla de 3 inversa. En este caso vamos a usar la fórmula, volumen de la concentrada va a ser igual. Concentración de la diluida 0,15, volumen de la diluida 100 y la concentración de la concentrada es 0,2. Voy a correr la coma del 0,2 un espacio con la del 0,15 y aprovecho uno de estos ceros del 100 para terminar de quitar los decimales. Entonces quedaría 150 entre 2, lo cual daría 75 mililitros. Vamos ahora con la pregunta número 51. La cantidad de glucosa diluida en 250 gramos de agua formando una solución 1 molar es, bien, la fórmula de molalidad sería gramos de soluto entre peso molecular del soluto por kilogramos de solvente. Pasamos el denominador multiplicando. La molalidad nos dicen que es 1, el peso molecular de la glucosa es 180, que ya no lo sabemos de memoria, si no tendrían que calcularlo. Y la masa del solvente son 250 gramos, la cual queremos llevarla a kilogramos, por ende hay que dividirla entre 1000, daría 0,25 o 1/4. Para dividir entre 4, sabemos que debemos sacarle la mitad 2 veces al 180, entonces la mitad de 180 es 90 y la mitad de 90 es 45. Opción C. Vamos ahora con la pregunta número 52. La cantidad de hidróxido de sodio diluido en 500 gramos de agua formando una solución 0,2 molar es, bien, básicamente es igualita a la pregunta anterior. Lo que necesitamos es la masa molar del hidróxido de sodio. Entonces, el sodio pesa 23, hay uno solo, el oxígeno 16, el hidrógeno 1, esto nos daría 40 gramos sobre mol. Y para hallar los gramos de soluto necesitaríamos multiplicar la molalidad, que es 0,2, por el peso molecular, que es 40, por los kilogramos de solvente, que serían 0,5. Podríamos usar un medio si quisiéramos. Bien, corremos la coma un espacio con el 0, podemos simplificar este 2 con este 2 y el resultado nos estaría dando 4. Opción B. Vamos ahora con la pregunta número 53. Tomando en cuenta que 60 mililitros de ácido sulfúrico neutralizan 30 mililitros de hidróxido de sodio 0,6 normal, la concentración del ácido es, bien, lo podemos hacer con la fórmula clásica de neutralización, normalidad del ácido por volumen del ácido es igual a la normalidad de la base por volumen de la base, o lo podemos hacer con una regla de 3 inversa o simplemente manteniendo las proporciones. Veamos. El que tiene más concentración necesita menos volumen. Entonces, en el ácido tenemos 60 mililitros, mientras que en la base tenemos 30. Por ende, la base tiene la mitad de volumen. Eso quiere decir que debe tener el doble de concentración. Entonces, si la concentración de la base es 0,6 y eso es el doble que el del ácido, entonces el ácido debería tener 0,3. Opción B. Repito, si queremos podemos usar la fórmula sin ningún problema. Vamos a ver la pregunta número 54. Una solución de ácido clorhídrico al 73% en masa tiene una densidad de 0,05, la molaridad de las soluciones y nos dan el peso molecular. Bien, estaríamos usando exactamente la misma fórmula del problema número 48. ¿Ok? Vamos a ver si lo podemos hacer mentalmente. El porcentaje sería 73.
la densidad 0,05, que al multiplicarla por 10 daría 0,5, ¿ok? Y el peso molecular es 36,5. Si dividimos 73 entre 36,5 nos daría exactamente 2. Y ese 2 habría que multiplicarlo por el 0,5 que tenemos. 2 por 0,5 daría la mitad de 2, que sería 1. Si no lo quiero hacer mentalmente, puedo sustituir los datos en la fórmula que tenemos en el problema 48. Vamos ahora con la pregunta número 55. La molaridad de una solución de ácido sulfúrico y nos dan la normalidad. Sabemos por la relación del problema número 43 que normalidad es alfa por la molaridad. Entonces, si queremos la molaridad, el alfa pasa dividiendo. Como la normalidad es 3 y el alfa es 2, 3 medios sería 1,5. Opción B. Vamos a resolver el 56. ¿Cuántos mililitros de ácido clorhídrico 0,1 normal se necesita para neutralizar 20 mililitros de hidróxido de sodio 0,5 normal? Nuevamente podemos usar la fórmula o podemos usar las proporciones inversas. Vemos que la base tiene 5 veces la concentración que tiene el ácido. Por ende, el ácido debe tener 5 veces el volumen de la base. Y 5 por 20 son 100 mililitros. Opción D.